El bosque estaba en silencio, un silencio pesado, roto solo por el llanto débil de una niña. En medio del lodo, entre árboles altos y oscuros, la pequeña temblaba de frío, abrazando una muñeca rota. Minutos antes, un auto de lujo había desaparecido por el camino de terracería, llevándose a la única persona que debía protegerla. Pero lo que nadie imaginaba es que ese abandono no pasaría desapercibido. Porque entre las sombras del bosque, un burro viejo, olvidado por el mundo, lo había visto todo, y movido por algo que nadie puede explicar, decidió hacer lo imposible: pedir ayuda. Llamado a la acción. Suscríbete al canal. Antes de seguir con esta historia que te va a romper el corazón, suscríbete al canal ahora mismo, porque cada parte de esta historia fue creada para sorprenderte hasta el final. Activa la campanita y prepárate, porque la historia empieza ahora. El auto de lujo se detuvo en medio del camino de terracería, como si el bosque mismo lo hubiera obligado a frenar. Los árboles eran altos, cerrados, y dejaban pasar apenas pequeños rayos de luz, creando sombras que parecían observar cada movimiento. La mujer apagó el motor con un suspiro tenso. Su rostro no mostraba rabia ni tristeza, solo una frialdad inquietante. Abrió la puerta, bajó con cuidado para no ensuciar su ropa elegante y luego caminó hacia el asiento trasero. «Baja», dijo con voz firme. La niña obedeció. Tenía las rodillas raspadas, el cabello desordenado y los ojos grandes llenos de preguntas que aún no sabía formular. Apretaba su muñeca contra el pecho como si fuera lo único seguro que le quedaba en el mundo. Caminaron unos metros dentro del bosque. Cada paso alejaba a la niña del camino, del mundo, de todo lo que conocía. «Mamá, tengo miedo», susurró ella, sintiendo cómo el frío le mordía la piel. La mujer se agachó, acomodó la muñeca en las manos de la niña y por un segundo dudó. Solo un segundo. «Quédate aquí, no grites, no camines, voy a volver», mintió sin parpadear. Luego se levantó y se fue. El sonido del auto arrancando fue como un golpe seco en el corazón de la niña. Corrió unos pasos, pero el miedo la detuvo. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, mientras el ruido del motor desaparecía por completo. El silencio llegó después, un silencio tan profundo que dolía. La niña se sentó en el suelo húmedo, abrazó sus rodillas y comenzó a llorar sin entender por qué su mamá no regresaba. A varios metros de ahí, atado a un tronco viejo y cubierto de lodo, un burro flaco levantó lentamente la cabeza. Sus ojos cansados habían visto la escena completa, y aunque nadie lo sabía aún, ese momento cambiaría el destino de todos. El llanto de la niña se mezclaba con los sonidos del bosque. Las hojas crujían con el viento, ramas se movían como si algo caminara entre ellas, y cada ruido hacía que la pequeña se encogiera un poco más. Tenía frío, hambre y sobre todo miedo. «Mamá», susurró una vez más, esperando una respuesta que nunca llegó. El burro observaba desde su lugar, atado con una cuerda vieja que ya había visto mejores días. Era un animal cansado, con cicatrices en el lomo y los ojos opacos de quien ha trabajado demasiado y recibido muy poco. Había sido abandonado ahí meses atrás, olvidado como una herramienta rota. Pero esa tarde algo diferente ocurrió. Al ver a la niña sola, temblando, el burro sintió una inquietud extraña, un peso en el pecho que no conocía. Movió las orejas, resopló, intentó acercarse, pero la cuerda se lo impidió. La niña levantó la mirada al escuchar el sonido. Sus ojos se encontraron con los del animal. Por un instante, el llanto se detuvo. «¿Tú también estás solo?», preguntó ella con voz bajita. El burro no respondió, pero dio un paso adelante hasta donde la cuerda lo permitió. Era lo más cerca que podía estar. El sol comenzó a bajar, tiñendo el bosque de tonos naranjas y rojos. La noche se acercaba rápido, y con ella el peligro. La niña lo sentía.
El frío se volvía más intenso y sus piernas ya no respondían bien. El burro, desesperado, comenzó a rebuznar. Al principio fue un sonido bajo, casi tímido, luego más fuerte, una y otra vez. Su voz se extendió por el camino de terracería, rompiendo el silencio del atardecer. A varios kilómetros de ahí, un camión avanzaba lentamente cargado de madera. El conductor, un hombre de rostro cansado y barba descuidada, frunció el ceño al escuchar el sonido. «Eso no es normal», murmuró mientras bajaba la velocidad. El burro siguió rebuznando, con una fuerza que parecía venir del alma. No gritaba por comida, no gritaba por dolor, gritaba por ayuda. La niña, sin saberlo, se recostó contra el tronco de un árbol, agotada. Sus párpados se cerraban poco a poco, el cielo se oscurecía y el tiempo se estaba acabando. El camión avanzaba lentamente por la terracería, levantando una nube de polvo que se perdía entre los árboles. El conductor apagó la radio. Algo en ese sonido insistente no le daba paz. El rebuzno volvió a escucharse, más fuerte, más desesperado. «No, eso no es normal», dijo para sí mismo mientras frenaba por completo. Bajó del camión con cuidado, tomando una linterna vieja que siempre llevaba detrás del asiento. El bosque frente a él parecía tragarse la luz del atardecer. No era un lugar para detenerse, pero algo lo había obligado. El burro rebuznó otra vez, moviendo la cabeza con fuerza. La cuerda tiró de su cuello, lastimándolo, pero no se detuvo. Sabía que tenía que llamar la atención de ese hombre. Sabía que era ahora o nunca. El camionero avanzó unos pasos dentro del bosque. «¿Hay alguien ahí?», preguntó sin recibir respuesta humana alguna. El sonido lo guió. Entre ramas, hojas secas y sombras, distinguió al burro atado al tronco. «¿Qué haces aquí, viejo?», murmuró acercándose. Fue entonces cuando la vio. Un pequeño cuerpo encogido contra un árbol, casi invisible entre la oscuridad. Una niña, sola, inmóvil. El corazón del hombre se detuvo por un segundo. «Oye, niña», dijo, corriendo hacia ella. La pequeña abrió los ojos con dificultad. Su mirada estaba perdida, cansada, pero al ver al hombre, algo parecido a esperanza apareció por un instante. «Mamá», susurró, antes de romper en llanto. El camionero se arrodilló frente a ella, quitándose la chamarra y cubriéndola con cuidado. «Tranquila, ya no estás sola», dijo con voz temblorosa, aunque por dentro estaba furioso y confundido. Miró alrededor buscando a algún adulto. No había nadie, solo árboles y silencio. El burro dejó de rebuznar. Observaba la escena con atención, respirando con dificultad, como si por fin hubiera cumplido su misión. El hombre regresó hasta él y desató la cuerda con manos firmes. «Si no fuera por ti», susurró, acariciándole el hocico. Cargó a la niña con cuidado y la llevó al camión. Ella se aferró a su cuello, como si temiera desaparecer si lo soltaba. Mientras el motor se encendía, el bosque quedó atrás, guardando un secreto que aún nadie estaba listo para descubrir. La noche cayó por completo. Y con ella comenzaron las preguntas que tardarían mucho en ser respondidas. Antes de seguir con esta historia, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios ahora mismo, «burro inteligente». Ese comentario ayuda muchísimo para que esta historia llegue a más personas. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal ahora, porque esta historia apenas está comenzando y lo que viene más adelante va a cambiarlo todo. Ahora sí, continuemos. El camión avanzaba por la carretera oscura mientras la niña dormía apoyada en el pecho del camionero. Su respiración era débil, irregular, como si en cualquier momento pudiera desaparecer. Él manejaba en silencio, con las manos firmes en el volante, pero con la mente hecha un caos. ¿Quién abandona a una niña en medio del bosque? ¿Desde cuándo estaba ahí? ¿Y por qué nadie la estaba buscando? Cada pregunta era un golpe en el pecho. El burro viajaba en la parte trasera del camión, acostado sobre unas mantas viejas.
De vez en cuando rebuznaba suavemente, como asegurándose de que la niña seguía ahí. El camionero miraba por el espejo retrovisor y negaba con la cabeza, incrédulo. «Nunca había visto algo así», murmuró. Llegaron a una gasolinera abierta toda la noche. El hombre bajó con la niña en brazos. Las luces blancas hicieron que ella frunciera el ceño y despertara. «No te voy a dejar», le dijo él de inmediato. «Te lo prometo». Ella no respondió, pero apretó su chamarra con fuerza. Dentro de la tienda, la encargada abrió los ojos con sorpresa al ver la escena. El camionero explicó lo poco que sabía. No dio nombres, no dio detalles, porque en el fondo sentía que esa historia era más grande de lo que parecía. Mientras tanto, a muchos kilómetros de ahí, un auto de lujo se detenía frente a una casa enorme, silenciosa y perfectamente iluminada. La mujer bajó del vehículo, cerró la puerta con cuidado y respiró hondo, como si acabara de dejar atrás algo que no debía volver a mencionar jamás. La noche siguió su curso, y el destino, en silencio, comenzaba a cobrar sus deudas. El amanecer llegó sin avisar. Una luz gris y fría entró por el parabrisas del camión, despertando al camionero después de una noche casi sin dormir. La niña seguía acurrucada a su lado, abrazando la chamarra como si fuera un escudo contra el mundo. Él la observó unos segundos. Tenía el rostro pálido, los labios secos y pequeñas marcas de ramas en los brazos. Tragó saliva. «Buenos días, pequeña», dijo en voz baja. Ella abrió los ojos lentamente. Miró alrededor, confundida. El camión, el hombre, el burro afuera, visible por la ventana. «¿No fue un sueño?», preguntó con miedo. «No», respondió él con firmeza. «Estás a salvo». Desayunaron en silencio en una fonda cercana. La niña comía despacio, como si no estuviera acostumbrada a que alguien se preocupara por si tenía hambre. Cada gesto suyo hacía que el pecho del camionero se apretara más. «¿Cómo te llamas?», preguntó con cuidado. Ella dudó, miró la mesa, apretó los dedos. «No puedo decirlo», susurró. El hombre no insistió. Algo en su voz le dejó claro que no era una simple negativa, sino una barrera construida con miedo. Decidió llevarla a un pequeño pueblo cercano para buscar ayuda. Pero al entrar, las miradas comenzaron a pesar. La gente observaba demasiado. Algunos cuchicheaban. «¿Es tu hija?», preguntó una mujer desde la puerta de una tienda. «No», respondió él. «La encontré sola». El ambiente cambió. Demasiado rápido. «Aquí no nos gustan los problemas», dijo un hombre mayor. «Mejor sigue tu camino». El camionero sintió rabia, pero también entendió algo importante. Esa niña no estaría segura en cualquier lugar. Regresaron al camión. El burro los esperaba, tranquilo, como si supiera que aún no era momento de separarse. Mientras arrancaba el motor, el hombre tomó una decisión que cambiaría su vida. «No sé quién seas, ni de dónde vengas», le dijo a la niña, «pero no voy a entregarte a cualquiera». Ella lo miró por primera vez sin miedo. «¿De verdad?». «De verdad». A lo lejos, en una oficina elegante, alguien revisaba documentos con nerviosismo. Un nombre estaba escrito varias veces en una hoja. Un nombre que no debía aparecer. El tiempo se estaba agotando y la verdad estaba cada vez más cerca. El camión se detuvo frente a una clínica pequeña, escondida entre cerros. No era lujosa, no era moderna, pero era discreta. El camionero sabía que ahí nadie haría demasiadas preguntas, y eso en ese momento era necesario. La niña caminaba tomada de su mano. El burro permanecía afuera, amarrado a una sombra, observando como siempre, en silencio. Dentro, una enfermera revisó a la pequeña con cuidado. Su expresión cambió conforme avanzaba. «¿Sabe usted cuánto tiempo estuvo esta niña en el bosque?», preguntó en voz baja. «No», respondió él, «pero demasiado». La mujer dudó unos segundos antes de hablar. «Esta niña no fue abandonada por descuido, fue abandonada a propósito». El camionero sintió un golpe seco en el pecho. «¿Cómo puede estar tan segura?». La enfermera bajó la voz aún más. «Porque no es la primera vez que veo un caso así, y porque esta niña
Pertenece a alguien que no puede permitirse un escándalo. La pequeña, sentada en la camilla, escuchaba en silencio. Sus manos temblaban. Ella me dijo que no podía decir su nombre, continuó la enfermera. Eso no lo aprende una niña sola. Eso se le enseña. El camionero se arrodilló frente a ella. Pequeña, nadie te va a hacer daño. Puedes decirme la verdad. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Durante segundos luchó contra algo invisible, hasta que finalmente habló. Mi mamá dijo que si alguien sabía que yo existía, todo se iba a destruir. El silencio fue absoluto. ¿Destruir qué?, preguntó él con el corazón acelerado. Su vida, susurró la niña. Su dinero, su nombre. Entonces lo entendió todo. La mujer no había huido, no había actuado por miedo al bosque. Había tomado una decisión fría, calculada: eliminar un error. Mientras tanto, en una ciudad distante, la mujer rica observaba las noticias en una pantalla enorme. Sus manos temblaban al ver un breve reporte. Camionero encuentra niña abandonada en zona rural. Apagó la televisión de golpe. No, susurró. Esto no estaba en el plan. Por primera vez desde aquella tarde en la Forest, sintió algo que no podía comprar ni controlar: miedo. Y en ese mismo instante, el destino terminó de decidir de qué lado estaba. La noticia se esparció más rápido de lo que la mujer había previsto. No dieron nombres, no mostraron rostros, pero el rumor era suficiente para encender alarmas en los lugares correctos. Abogados comenzaron a llamar, socios preguntaron más de lo debido, y por primera vez en su vida, el dinero no logró comprar silencio inmediato. En la clínica, el camionero tomó una decisión definitiva. No entregaría a la niña a un sistema que solo veía papeles. La protegería, cueste lo que cueste. A partir de hoy no vuelves a estar sola, le dijo mirándola a los ojos. Mientras yo respire, nadie te va a borrar. La niña no lloró, solo apoyó la cabeza en su pecho. Era la primera vez que alguien no la veía como un problema, sino como una persona. Días después, las autoridades llegaron, pero no como la mujer esperaba. Llegaron con órdenes, con pruebas, con verdades que ella creyó enterradas en la Forest. El abandono no fue el único pecado. Había contratos falsos, herencias ocultas, una vida construida sobre una mentira demasiado grande, y la niña era la prueba viva de todo. Cuando la mujer fue confrontada, no gritó, no negó. Solo preguntó una cosa: ¿está viva? El silencio fue la respuesta. En el pequeño pueblo, el camionero comenzó una nueva vida. La niña volvió a reír. Aprendió a dormir sin miedo. Aprendió que el amor no se abandona. El burro, ahora libre, caminaba tranquilo por el terreno. Ya no rebuznaba por ayuda. Su misión estaba cumplida, porque a veces los verdaderos héroes no usan trajes, no hablan y no entienden de dinero. Solo entienden cuando algo está mal y tienen el valor de hacer ruido.